Buenos días, mi nombre es Ana Elizabeth Rodríguez de Asís, estudio en el Politécnico Profesora Mercedes Peña. Este video se tratará de los tipos de cadenas carbonadas. Dado que los átomos de carbono pueden unirse muy fácilmente entre sí, el esqueleto básico, casi todos los compuestos orgánicos, son cadenas de carbono de diversas longitudes y formas. La longitud de la cadena determina el comportamiento químico de la sustancia y la mayoría de sus propiedades químicas, punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad. Los tipos de cadenas carbonadas son abiertas o cíclicas, alifáticas, cerradas o cíclicas, saturadas, no saturadas, homocíclicas o isocíclicas, heterocíclicas, normales, arborescentes, normales, arborescentes, acíclicas o alifáticas, cíclicas, aromáticas, saturadas, no saturadas, no saturadas, normales, arborescentes, normales, arborescentes, que conllevan a una sola forma de cadena. Las saturadas son normales, absorbentes. Las no saturadas también, aromáticas, normales, absordáticas, arborescentes, saturadas, normales, arborescentes, no saturadas también. Las cerradas o cíclicas son homocíclicas o isocíclicas, así sucesivamente. Cadenas abiertas o acíclicas es cuando las cadenas presentan dos extremos, cuando sus extremos son continuos. Por ejemplo, C, un guión, C, un guión, C, un guión, C, un guión y C, un guión. Y tienes más guiones verticales arriba y abajo. Cadenas homocíclicas son aquellas cadenas carbonadas cerradas si todos los átomos que constituyen el anillo son carbonos. Los anillos homocíclicos se clasifican en alicíclicos y aromáticos. Los alicíclicos son aquellos compuestos que presentan propiedades semejantes a los de una cadena abierta. Por ejemplo, un cuadrado o un pentágono, CH3. Las cadenas aromáticas se relacionan con el benceno y la mayoría tienen un olor agradable, de ahí el origen de su nombre. Benceno, que es un pentágono con un círculo en el medio. Naftaleno con 2, diferente al primero. Fenantreno es con 3, igual a los 2 primeros. Las cadenas heterocíclicas se forman cuando por lo menos uno de los átomos de carbono del anillo se encuentra sustituido por otro elemento, generalmente oxígeno, nitrógeno o azufre, que se representan por nitrógeno N, azufre S en esta imagen. Cadenas abiertas heterogéneas es cuando entre los átomos que constituyen una cadena abierta participan otros elementos distintos del carbono, oxígeno o nitrógeno, como la que estamos viendo en la imagen. Cadenas saturadas o insaturadas. Si todos los enlaces entre carbonos de una cadena abierta o cerrada son sencillos, se dice que la cadena es saturada. Si en la cadena existe uno o varios enlaces dobles o triples, se llaman no saturadas. Cadenas sencillas o ramificadas. Cuando las cadenas carbonadas no tienen ninguna ramificación, se les llama sencillas o normales. Cuando las cadenas carbonadas tienen una ramificación, se les llama ramificada o arborescente. Representación de las
moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas. Para distinguir los compuestos del carbono suelen utilizarse las fórmulas semidesarrolladas y desarrolladas o estructural. Estas formas fueron utilizadas por el químico Irving Langmuir. De ahí que también se les llame fórmulas de Langmuir. Fórmula semidesarrollada. Es la más utilizada porque en ella se detallan algunos enlaces, normalmente los presentes entre carbonos, lo que ayudan a distinguir unos compuestos de otros. Cuando la cadena carbonada es muy larga, su fórmula semidesarrollada se abrevia utilizando paréntesis y un subíndice. Fórmula semidesarrollada o taquigráfica. En ella se presentan los enlaces mediante líneas ascendentes y descendentes, dispuestas de forma triangular. Los vértices indican los átomos de carbono e hidrógeno. Fórmula lineal o taquigráfica, la que estamos viendo en la imagen. Fórmula desarrollada o estructural. En ella se indican todos los enlaces que forman la molécula. Estas fórmulas son poco prácticas porque ocupan mucho espacio en la estructura. Metano y butano. Carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Los carbonos que forman parte de las cadenas carbonadas se denominan primarios cuando están unidos a un carbono. Secundario, cuando están unidos a 2 carbonos. Terciarios, cuando están unidos a 3 carbonos. Cuaternario, cuando están unidos a 4 carbonos. También podemos encontrar la tridimensional o espacial. Se presenta en la dirección del espacio de los enlaces, como la que podemos observar en la imagen a nuestra derecha. Enlaces del carbono. Enlace simple. Compartiendo un solo electrón, cada carbono puede formar 4, como la imagen. Enlace doble. Unión de un átomo de carbono compartiendo 2 electrones con otro átomo. Enlace triple. Unión de un átomo de carbono con otro de carbono o de nitrógeno compartiendo 3 pares de electrones. Cadenas carbonadas. Grupos funcionales. Agrupaciones fijas de átomos que confieren a las moléculas que los poseen un compartimiento químico característico. Cada grupo funcional definirá un tipo distinto de compuestos orgánicos. Nomenclatura de compuestos orgánicos. El número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal más larga se indica con los siguientes prefijos numerales. Prefijo met, et, prop y but. Número de átomos de carbono. Met 1, et 2, prop 3, but 4. A partir de 5 átomos de carbono se usan los prefijos griegos menta, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, etc. Nomenclatura de compuestos orgánicos. Alcano, CH4, metano, CH3-CH3, etano, CH3-CH2-CH3, propano. Alquenos y alquinos. CH2, 2 guiones, CH2, eteno. Alquenos y alquinos. A partir de cadenas de 4 átomos de carbono hay 2 posibles ubicaciones del doble o triple enlace y se hace necesario indicarla. Nomenclatura de compuestos orgánicos lineales. La posición del grupo funcional cuando puede situarse en distintas posiciones se indica con un número que indica el átomo de carbono al que se une. Los átomos de carbono se enumeran de forma que se asigne el número más bajo posible al que lleva el grupo funcional. Los numerales
se separan entre sí por comas y con guiones de las palabras. CH3-CH, una línea vertical o H. Luego a nuestra derecha sigue un guión CH2, guión CH2, guión CH2, pentan 2LO o L. Nomenclaturas de compuestos orgánicos lineales. Las ramificaciones se enumeran como radicales con el sufijo -il: metil CH3, etil CH3-CH2, propil CH3-CH2-CH2. Nomenclatura de compuestos orgánicos ramificados. Se elige la cadena carbonada más larga que contenga el grupo funcional. 2. Se numera de forma que se asigne el número más bajo posible al grupo funcional. 3. Si hay más de una posibilidad, que se comienza por el extremo en que las ramificaciones tengan localizaciones más bajos. 4. Se nombran primero los radicales con sus localizadores. 5. Cuando se repite un radical, se usan los prefijos di, tri, etc. 6. Cuando hay sustituyentes distintos, se ordenan alfabéticamente sin tener en cuenta los prefijos numerales di, tri, tetra, etc. Isomería. La isomería es la posibilidad de que dos o más sustancias con la misma fórmula molecular presenten propiedades distintas debido a que tienen distinta fórmula estructural. Los átomos están enlazados de distinta manera. Tipos de isomería. Estructural. Hay una variación entre la estructura básica de los isómeros. De cadena. Cambia la disposición de los átomos que forman la cadena lineal o ramificada. De posición. Cambia la posición del grupo funcional. De función. Los grupos funcionales son distintos de cada isómero. Estereoisomería. Los isómeros se diferencian en las posiciones relativas de los átomos en el espacio sin variar la estructura básica de las mismas. Geométrica. Debido a las distintas distribuciones especiales posibles en torno a un doble enlace. Óptica. Debido a las dos posibles configuraciones de un átomo de carbono con los 4 sustituyentes diferentes, los dos isómeros son imágenes especulares. Isómeros geométricos. En la forma C y S, los sustituyentes iguales de los dos átomos de carbono afectados por el doble enlace se encuentran en un mismo lado de la línea del doble enlace. En la forma trans, los sustituyentes están a uno y otro al lado del doble enlace. Isómeros ópticos son lo que vemos en esta imagen. Hidrocarburos. Compuestos orgánicos formados solo por CEH. Al ir aumentando la longitud de la cadena, van aumentando sus puntos de fusión y ebullición. Clasificación. Cadena abierta. Cicloalcanos y aromáticos. Clasificación. Cadena abierta. Alcanos o parafinas. Enlaces simples. Alquenos u olefinas según enlace doble. Alquinos o acetileno según enlace triple. Cicloalcanos, cadenas cerradas. Aromáticos, contienen uno o más anillos bencénicos. El petróleo es un líquido aleaginoso que se forma en la corteza terrestre con una compleja mezcla de alcanos, alquenos, cicloalcanos y compuestos aromáticos en el transcurso de millones de años mediante la composición anaeróbica.
de la materia animal y vegetal a través de la acción bacteriana. Destilación fraccionada del petróleo es la que tenemos en esta imagen. Otros compuestos orgánicos de interés: alcoholes, ácidos carboxílicos. Alcoholes, compuestos orgánicos que poseen el grupo OH y en paréntesis -O-H en mayúscula. Compuestos: metanol, fórmula CH3OH. Uso: sus usos son disolvente, anticoagulante, síntesis biocombustibles, etc. Etanol: su fórmula es CH3-CH2OH. Su uso es desinfectar y el local reactivo de síntesis carburante. Ácidos carboxílicos, compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer grupo carboxilo -COOH. Muy frecuentes son en los productos naturales. Bastantes reactivos reaccionan de saponificación. Macromoléculas y polímeros. Polímero: molécula formada por la unión de muchas moléculas pequeñas e idénticas entre sí, llamadas monómeros. El resultado de una molécula de elevado peso molecular, a la que se denomina macromolécula. Polímeros naturales: el almidón, polímeros de la glucosa, celulosa y caucho. Polímeros sintéticos: los plásticos, polietileno, polímero de etileno, eteno. Macromoléculas en los seres vivos: proteínas. Macromoléculas formadas por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que contienen un grupo NH2 y un grupo COOH. Cada proteína está formada por una secuencia determinada de aminoácidos, de los que existen 20 clases diferentes en la naturaleza. Hay proteínas con una función estructural y otras con una función catalítica. Las enzimas, que catalizan las reacciones del metabolismo. Macromoléculas en los seres vivos: ácidos nucleicos, ADN y ARN. Macromoléculas formadas por nucleótidos. El ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos que se enrollan formando una hélice bicatenaria. En el ADN hay 4 nucleótidos: timidina, adenosina, guanosina y citidina. La timina es una cadena que se une con la adenina de la otra y la guanina con la citosina. La secuencia de nucleótidos es usada para almacenar información. Cada 3 nucleótidos representan un aminoácido para la síntesis de proteínas.